Nacido de nuevo antes de la fe. John Piper dice que sí. La Escritura dice que no. ¿Acaso los pecadores nacen de nuevo como personas regeneradas antes de creer en Cristo o incluso tener un solo pensamiento de temor a Dios? ¿Qué sucede con Cornelio, el gentil temeroso de Dios de Hechos 10 que había desarrollado una reputación duradera de ser un hombre devoto que temía a Dios? ¿Debemos asumir que nació de nuevo años antes de escuchar el Evangelio? Las creencias de John Piper sobre el nuevo nacimiento previo a la fe no le dejan margen de maniobra en este tema. Por ejemplo, escribe: si tienes un susurro de deseo genuino por Dios en tu corazón, es obra de Dios y el triunfo de la gracia. ¿De qué tipo de gracia habla Piper? Responde unas cuantas frases más adelante: la centralidad de Dios en la gracia salvadora se ve en el acto soberano de Dios de engendrar a sus propios hijos. No elegimos ser engendrados, como tampoco elegimos ser resucitados de entre los muertos, ni llamados, ni creados. Nacimos no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12-13. La cuestionable evitación de Piper de citar Juan 1 y 12. El lector cuidadoso notará cómo Piper intenta citar Juan 1 y 13 para introducir de contrabando la idea de que uno debe primero convertirse en un hijo engendrado de Dios antes de poder siquiera creer en Dios, y mucho menos, tener un susurro de deseo genuino por Dios en su corazón. Sin embargo, la idea de que las personas se convierten en hijos nacidos de nuevo, es decir, engendrados de Dios antes de creer en Cristo, solo se puede sostener a expensas de ignorar el versículo precedente en Juan 1 y 12. Sospechosamente, esto es exactamente lo que hace Piper. Cuando se lee el versículo 13 en el contexto del versículo 12, queda claro que ser engendrado o regenerado, nacido de nuevo, como hijo de Dios es una respuesta a la recepción y creencia previa de las personas en el Hijo. Leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Seamos claros acerca de lo que Juan está diciendo. Dios no les dio a las personas el derecho de ser hijos de Dios, para que puedan recibir y creer. Dios les da ese derecho porque reciben y creen. Convertirse en un hijo regenerado de Dios no crea fe para que podamos creer, es la respuesta soberana de Dios a la fe porque creemos. De ninguna manera esto significa que nosotros mismos nos hacemos nacer de nuevo. Por ejemplo, la elección de creer en el Hijo es un acto de la voluntad humana en respuesta a la gracia precedente y atrayente de Dios. Sin embargo, la decisión de Dios de honrar nuestra creencia al regenerarnos de nuevo en Cristo es únicamente un acto de su voluntad. Así que, aunque nuestra creencia en el Hijo da como resultado que nazcamos de nuevo por la voluntad de Dios, o nacemos de nuevo, nuestra creencia no es el poder regenerador / causa de la nueva creación. Por la fe, ciertamente estamos colocados en Cristo, pero llegar a ser una nueva creación regenerada en Cristo requiere un milagro del poder de Dios, por lo tanto, nacemos de Dios. Los calvinistas a menudo cometen el error de confundir a la condición de la fe para renacer en Cristo con el milagro de Dios del renacimiento en Cristo. Este error impregna el calvinismo y delata un error de categoría. Confunden los medios divinos del nuevo nacimiento, un milagro, con los términos del nuevo nacimiento, fe. Así como no debemos confundir el accionamiento de un interruptor que enciende una luz con la electricidad que alimenta esa luz, también la fe puede llevarnos a la unión con Dios, pero la nueva creación que nace de esa unión está alimentada únicamente por Dios. Al contrario de Piper, la luz de la gracia de Dios en Cristo puede ser rechazada. Piper intenta otro enfoque para asegurar su punto de vista de que los pecadores, muertos en pecado, primero deben nacer de nuevo, regenerarse, como un acto soberano de nueva creación y gracia salvadora antes de que puedan creer en Cristo. En la misma enseñanza del sermón, afirma: la centralidad de Dios en la gracia salvadora se ve en el acto soberano de la nueva creación. Una nueva creación sucede cuando Dios le dice a un alma cegada por el Dios de este mundo: sea la luz, y crea en el alma oscurecida la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. 2 Corintios 4, 6. Piper supone que si nosotros, los seres humanos, somos salvos por gracia, pero no todos somos salvos, entonces la gracia salvadora de Dios, es decir, entendida como la luz del Evangelio en el rostro de Cristo, debe ser una impartición selectiva de luz que es soberanamente irresistible. Sin embargo, tanto la naturaleza selectiva como irresistible de la luz de Dios en el rostro de Cristo se ve nuevamente socavada en el Evangelio de Juan, particularmente en 1, 9-11. En particular, observe la naturaleza irrestricta de la luz de Cristo y la posibilidad de que sea rechazada. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía al mundo. En el mundo estaba, y el mundo por medio de él fue hecho,
pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1, 9-11. Contrariamente a las afirmaciones de Piper, la luz de la gracia de Dios en el rostro de Cristo puede ser rechazada. Por lo tanto, no actúa sobre los pecadores como una fuerza irresistible o un acto soberano de nueva creación que causa fe. Ni siquiera el contexto de la apelación específica de Piper a 2 Corintios 4, 6 ayuda a su argumento. Al igual que en Juan 1, 9-11, el contexto es nuevamente el de los judíos incrédulos cuya obstinada resistencia a la luz de Cristo los está endureciendo espiritualmente y velando detrás de la antigua gloria de un antiguo pacto que está desapareciendo. Al regresar a 2 Corintios, Pablo enuncia tanto el problema como la solución uno tras otro. El velo del corazón se quita después de que uno se vuelve al Señor. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de los creyentes, pero cuando uno se vuelve al Señor, el velo se quita. 2 Corintios 3, 15-16. El cuándo y el cómo de este pasaje revelan tanto la intervención humana como la divina. ¿Cuándo se quita el velo? Solo cuando uno se vuelve al Señor. ¿Cómo se quita el velo? Por una obra soberana de Dios. Vale la pena explorar esto más a fondo. El velo no se quita primero para que los incrédulos puedan volverse a Cristo. Se quita como resultado de volverse a Cristo. Ya sea que lo tomemos en un sentido temporal o causal, el velo se quita solo en respuesta a volverse a Cristo. Este volverse a se entiende bíblicamente como arrepentimiento, una palabra que literalmente significa apartarse de y volverse hacia una nueva dirección. Aquí encontramos el verdadero equilibrio de las Escrituras entre el libre albedrío de los seres humanos que representan a Dios, tal como Dios lo quiso, y la voluntad soberana de Dios. A medida que la luz del Evangelio se difunde, la decisión de arrepentirse y volverse al Señor es un acto de la voluntad humana en respuesta a esa luz. El velo que cubre el corazón se quita entonces como un acto soberano de Dios. No se debe pasar por alto el orden. Volverse al Señor como un acto de arrepentimiento precede a la obra soberana de Dios que quita la ceguera del velo. Y no necesitamos perder tiempo preguntándonos si Dios ha concedido a todos los gentiles y judíos como un todo colectivo la oportunidad de arrepentimiento para vida. La Iglesia primitiva dudaba en afirmar esta posición igualitaria ante Dios hasta que el episodio con Cornelio hizo estallar el odre viejo de su pensamiento restrictivo. Después declaran, de manera que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida, Hechos 11 y 18. No se puede minimizar la declaración de Hechos 11 y 18 como si significara que Dios solo concede un arrepentimiento selectivo a algunos gentiles, pero no a todos. El punto central de la enseñanza de Cornelio a la iglesia primitiva era que los gentiles como un todo colectivo ya no eran inmundos. Por lo tanto, reconocían que Dios estaba concediendo el arrepentimiento y el evangelio sin restricciones a todos los gentiles, no solo a algunos. Insistir en que Dios concede selectivamente el arrepentimiento solo a algunos porque Dios no busca la salvación de todos, derriba por completo la declaración posterior de Pedro de que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. El orden de revelar y contemplar la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Con esto en mente, volvamos a la apelación anterior de Piper a 2 Corintios 4, 6 para justificar la gracia irresistible y salvadora que produce una nueva creación antes de la fe en Cristo. Recordemos que Piper sostiene que a menos que los pecadores, cegados por Satanás, sean regenerados primero como un acto soberano de nueva creación, no pueden tener un susurro de deseo por Dios, ni creer en Dios. Por esta razón, Piper afirma, una nueva creación ocurre cuando Dios le dice a un alma cegada por el Dios de este mundo, sea la luz, y crea en el alma oscurecida, la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. 2 Corintios 4, 6. Es cierto que la luz de la gloria de Dios en Cristo se ha mostrado en los corazones de los creyentes, pero la base para contemplar esa gloria fue dada anteriormente por Pablo en el capítulo precedente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen. Pablo dice que contemplamos la gloria del Señor, no con el rostro cubierto, sino descubierto. ¿Cómo y cuándo un pecador queda descubierto? Pablo ya nos lo dijo también cuando dijo que el velo se quita, cuando uno se vuelve al Señor, 3 y 16. El orden que Pablo nos presenta es el siguiente: volverse al Señor resulta en una revelación soberana. La eliminación del velo nos permite contemplar la gloria de Dios. Contemplar la gloria de Dios conduce a la transformación, es decir, la regeneración. Si cualquier maestro de la Biblia,
no importa cuán honrado y estimado sea, intenta enseñar que los pecadores deben ser regenerados y nacer de nuevo, como un acto soberano de nueva creación antes de que puedan volverse a Cristo con fe. Tiene una visión teológica defectuosa. Cornelius, un enigma para el susurro del deseo de Piper. Dicho todo esto, ¿cómo debemos entender el nacer de nuevo como el acto soberano de regeneración de Dios en Cristo? En resumen, es cierto que el nacer de nuevo es el milagro de la nueva creación de Dios que nos hace pasar de muerte a vida en un momento en el tiempo. Pero esa es la definición misma de la salvación. Y las Escrituras son claras en que la salvación bajo el nuevo pacto no precede a la fe, sino que es el resultado de la fe. Verlo de esta manera nos ayuda a entender la fe y la adoración temerosa de Dios de Cornelio antes de conocer el Evangelio, y sin embargo, más tarde ser salvo bajo los términos de fe del nuevo pacto de Dios a través del Evangelio. Aquí es donde la visión de Piper entra en aguas turbias. Porque él quiere insistir en que uno no puede ni siquiera tener un susurro de deseo hacia Dios a menos que primero haya nacido de nuevo. Y, sin embargo, las Escrituras dejan en claro que antes de que Cornelio hubiera oído hablar del Evangelio, la había estado demostrando durante años mucho más que un simple susurro de deseo genuino hacia Dios. Por lo tanto, la lógica de la posición de Piper requiere que él asuma que Cornelio ya era un hijo de Dios nacido de nuevo bajo el antiguo pacto, mucho antes de que escuchara el Evangelio y fuera salvo en el nuevo pacto. Tal es el enigma cuando uno coloca la regeneración como hijo de Dios antes de la salvación por la fe. Como es obvio ahora, Piper hace exactamente esto sin darse cuenta. Él coloca la salvación, es decir, convertirse en un hijo de Dios, antes de que alguien tenga siquiera un susurro de deseo genuino por Dios en su corazón. Luego continúa llamando a esto un triunfo de la gracia. Sí, en el calvinismo todo se retrae a una gracia que no se puede resistir ni rechazar. Esto es completamente erróneo y antibíblico, pero es el aceite grasiento que mantiene la maquinaria del calvinismo funcionando sin trabarse. Lamentablemente, simultáneamente excluye a multitudes de personas del amor redentor de Dios, Jn 3 y 16, y del deseo de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Él, 1 Tim 2, 4. Y para que no pensemos que el deseo de Dios de que todos se salven es vacío y carente de intencionalidad deliberada, Pablo lo respalda resaltando la acción deliberada y llena de gracia de Dios para verlo cumplido a través de su mediador, Cristo Jesús. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, v6.